gracias. Bueno, creo que ahí le sale, ¿verdad? Se ve ahí. Sí, se ve. Dale. Bueno, muchachos, esperen que pasó solo. Bueno, el día de hoy vamos a tocar otro tema de neuro. Creo que ustedes ya dieron cefalea o algo así. Vamos a tocar otro tema de neuro bastante frecuente, ¿verdad? Que y a mí me gusta mucho dar este tema, ¿verdad? Siempre quise dar. Porque yo les voy a dar una perspectiva un poco diferente, ¿sí? Eh, Bueno, cuando hablamos de la fisiopatología de las crisis epilépticas, es muy importante diferenciar ciertos conceptos, ¿verdad? Es muy importante diferenciar lo que sería una crisis epiléptica o una convulsión, ¿verdad? De lo que sería la epilepsia como tal, ¿verdad? Cuando hablamos de crisis epiléptica, tenemos que hacer referencia a las situaciones, a una condición paroxística, ¿verdad? ¿Qué significa paroxística? Una condición brusca, ¿verdad? Que se vaya dando por una actividad excesiva de nuestro sistema nervioso, ¿sí? Eh, que va a iniciar en un grupo de neuronas de nuestro sistema nervioso central, sobre todo, ¿verdad? Y que eso va a hacer que se genere una clínica en el paciente dependiendo de la zona en donde inicie este sistema, estas crisis, ¿sí? Esta convulsión. Eh, ¿Por qué? Porque puede iniciarse en distintas zonas a nivel de nuestro sistema nervioso central, como bien dije, y eso va a traducir una clínica, ¿sí? Y vamos a ver después que estas crisis pueden ser focales o pueden ser generalizadas, ¿verdad? Dependiendo de su forma de propagación, ¿verdad? Y vamos a hacer la diferenciación entre una y otra. Ahora nomás a modo de introducción le estoy diciendo esto. Ahora, decimos que ya es epilepsia como tal, ¿verdad? No toda crisis convulsiva tiene que ser necesariamente una epilepsia, ¿verdad? Pero decimos ya que es una epilepsia cuando existe ya una cantidad importante, que ya existen crisis recurrentes, ¿verdad? Crisis epilépticas recurrentes, por una causa de base, ¿verdad? Tiene que existir una causa que justifique ese proceso, ¿verdad? Yo le tengo que hacer a mi paciente una tomografía con cortes para epilepsia, una tomografía de cráneo con cortes para epilepsia, yo tengo que ver que existe una situación o una condición que justifique la aparición de esas crisis epilépticas, ¿está bien? Entonces, a esos dos términos tenemos que diferenciar bien. ¿Por qué? Porque no son lo mismo, ¿sí? Eh, no confundir, no decir que un paciente por el simple hecho de que convulsiona a un paciente ya es epiléptico, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo se da eso? Y porque nosotros vamos a tener dos tipos de neurotransmisores a nivel global, ¿verdad? Tenemos unos neurotransmisores excitatorios con carácter excitatorio y unos neurotransmisores con carácter inhibitorio. Cuando hablamos de neurotransmisores con carácter excitatorio, tenemos varios, ¿verdad? Entre ellos, ¿quién o cuáles, mejor dicho? Entre ellos tenemos qué sé yo, la acetilcolina, tenemos también el glutamato, como dice acá, ¿verdad? ¿Y cómo se producía esto? ¿Cómo se iba generando? Y generalmente esto se iba generando en el soma neuronal, ¿sí? Generalmente se iba generando a nivel del soma neuronal, en donde la transmisión de la señal se daba por potenciales de acción, ¿sí? A nivel neuronal se generaban potenciales de acción. La neurona salía de su estado de reposo, ¿verdad? El estado de reposo de la membrana, recordemos que era de menos 65 milivoltios más o menos, y a través o gracias, mejor dicho, al cambio de energía, sí, al cambio de energía que existe a través de su membrana, genera o posibilita el ingreso del sodio, ¿sí? Posibilita el ingreso del sodio y eso hace que el potencial de acción se transmita a través de la acción de la neurona. Y después teníamos lo que era terminal, el botón sináptico, mejor dicho, ¿verdad? Que es esta región donde vemos acá el espacio sináptico, en donde gracias al ingreso del calcio se posibilita la salida de las vesículas que contienen los neurotransmisores, ¿verdad? Y en este caso, por ejemplo, en el caso del glutamato, ¿verdad? Cuando existe glutamato en esta porción, en estas vesículas,
el glutamato es liberado al espacio sináptico desde una neurona presináptica, ¿sí? Sale los neurotransmisores al espacio sináptico y eso va a qué cosa? Va a activar a los canales de sodio, a los canales de calcio, que ya en la célula, en la terminal postsináptica, digamos, posibilita el ingreso de estos iones, ¿verdad? Y eso hace que otra vez se vayan transmitiendo, generando los potenciales de acción y vayan pasando de una neurona a otra, ¿sí? El canal por el cual lo hace o por el cual activa se llama NMDA, ¿sí? Ahora, esto con respecto a los neurotransmisores excitatorios. Ahora, normalmente lo que ocurre también es que nosotros tenemos neuronas que se encarguen de o que se encargan de liberar neurotransmisores con carácter inhibitorio, ¿sí? ¿Cuál sería un neurotransmisor inhibitorio, por ejemplo? El GABA, ¿sí? Entonces, tenemos una neurona, una terminal también acá, ¿verdad? Que tiene un carácter, o sea, que libera neurotransmisores con un carácter inhibitorio, como sería el GABA, eh, en donde actúa a través de un receptor denominado GABA A, ¿verdad? Y eso posibilita el ingreso del cloro, ¿sí? Posibilita el ingreso del cloro y eso genera una inhibición más que nada. ¿Por qué les explico todo esto? Porque en la epilepsia, si bien es cierto que no se conoce del todo el mecanismo fisiopatológico por el cual ocurre, ¿verdad? Porque vamos a ver diferentes tipos de manifestaciones, vamos a tener que o se ve muy sobreexpresado este sistema excitatorio, ¿sí? O se ve eh, ausente este sistema inhibitorio, ¿sí? Entonces, repetimos, o está muy pronunciado el sistema excitatorio, ¿verdad? O está muy inhibido el sistema inhibitorio como tal, ¿verdad? Bueno, y acá le habla del concepto, ¿verdad? Como les dije yo, no es lo mismo decir crisis epiléptica que decir epilepsia, ¿verdad? La crisis epiléptica lo denomina acá, ¿verdad? Como aparición transitoria de signos y síntomas que son provocados por una actividad neuronal anómala, excesiva, ¿verdad? O simultánea en el cerebro. O también, como se lo describe comúnmente, es un fenómeno paroxístico, como les dije yo, ¿sí? Y la epilepsia ya se caracteriza por la predisposición continua a que hayan o a que se presenten estas crisis epilépticas, ¿sí? Eh, de hecho, si un paciente les viene a ustedes como por primera vez convulsionando, ustedes no le van a diagnosticar todavía de epilepsia al paciente, ¿verdad? ¿Ustedes qué van a hacer? Van a pedirle al paciente una tomografía. Van a pedirle al paciente, probablemente le dirían con el neurólogo, pero bueno, van a pedirle al paciente el neurólogo que le va a hacer, le va a pedir una tomografía de cráneo con cortes para epilepsia, ¿verdad? Porque son cortes finos, cortes que permiten ver si existe un daño a nivel cerebral, ¿verdad? A nivel de algún lóbulo cerebral. Eh, y también van a pedirle probablemente un electroencefalograma, en donde van a ver ondas, ¿verdad? Ondas epileptogénicas en el caso de que el paciente sea epiléptico, ¿verdad? Y si no, buscar la causa subyacente. Ahí yo podría hacer un diagnóstico de epilepsia, ¿sí? Y cuando se habla de convulsión, se habla de un término que expresa la actividad motora durante una crisis, ¿sí? Se dice que esta actividad puede ser tónica, puede ser o clónica o puede ser tónico-clónica, ¿sí? Siempre dependiendo de dónde se ubique el foco epileptogénico para manifestar la sintomatología, ¿sí? Eh, bueno, entonces, tenemos hasta ahora esta diferenciación que les dije, ¿verdad? Generalmente las crisis suelen ser episódicas. ¿Y qué significa esto? Que las crisis siempre van a tener o sea, yo paciente epiléptico siempre voy a tener el mismo patrón de crisis, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, tengo crisis en sueño, porque generalmente esas diferenciaciones también se hacen, ¿verdad? Hay pacientes que están espléndidamente sentados o están espléndidamente caminando y se caen al piso y empiezan a convulsionar, ¿sí? O pacientes que generalmente duermen, ¿verdad? Necesitan dormir y en sueño empiezan a convulsionar.
Esto es un patrón episódico, o sea, el paciente que tiene ese tipo de crisis epiléptica generalmente, no en el 100% de los casos, pero generalmente siempre va a manifestar la misma sintomatología, ¿está bien? Ni otros conceptos importantes que no sé si están acá, no, no están acá. Otro concepto importante que quiero que diferencien es, por ejemplo, el estatus epiléptico, ¿sí? El estatus epiléptico, ¿cuándo se genera? ¿O qué? ¿O cuándo hablamos de estatus epiléptico? Vamos a hablar de estatus epiléptico cuando exista ya una crisis prolongada, ¿sí? Si bien una crisis prolongada que dure más de 5 minutos, y atiendan bien, más de 5 minutos, porque antes se consideraba media hora o algo así, más de 5 minutos, o bien dos o más crisis que se repitan cuando no existe nivel de recuperación de conciencia. Y ahí metemos otro concepto. ¿Qué concepto vamos a meter acá? Vamos a meter el concepto de que puede cursar con pérdida o no de conciencia. Cuando decimos que existe pérdida de conciencia, estamos diciendo que la crisis es generalizada, ¿sí? La crisis se da a través de todo un lóbulo cerebral, ¿está bien? Eh, o bien una crisis focal en donde decimos que el foco epileptogénico se ubica o se sitúa solamente en una zona cerebral y eso conlleva a traducción sintomatológica, obviamente, ¿verdad? Dependiendo de dónde se ubique, pero hace que el paciente no pierda la conciencia. El paciente te cuenta exactamente lo que le pasó, el paciente siente lo que le pasa, ¿sí? Pero no pierde la conciencia. Ahora, ¿qué puede ocurrir acá? Puede ocurrir que la crisis sea secundaria, la crisis pueda iniciar de forma focal, ¿verdad? Puede ser una crisis focal, pero que se pueda generalizar. O sea que el paciente empieza su crisis, ¿verdad? El paciente está sintiendo, pero esta actividad eléctrica desmesurada, esta actividad eléctrica, eh, ¿cómo puedo decir? Esta actividad eléctrica que se va esparciendo, digamos, de forma viciosa, ¿verdad? Porque si bien es cierto, eso es lo que ocurre, ¿sí? La actividad eléctrica no se controla, ¿verdad? Yo no tengo una inhibición de mi circuito eléctrico, entonces esto se va esparciendo, digamos, se va generalizando y ahí sí el paciente ya pierde el conocimiento, ¿sí? Eh, Importante, ¿qué cosa? Importante mencionar también que esta crisis epiléptica general, en la crisis epiléptica generalizada, generalmente el paciente pierde el conocimiento, el paciente cae al piso, el paciente empieza a convulsionar, empieza generalmente a tener contracciones de tipo tónico clónicas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que los músculos se van a ir contrayendo y relajando, ¿verdad? De forma rápida, ¿sí? Se van a ir contrayendo y relajando de forma rápida. Y el paciente, ¿cómo le puedo decir? Al superar este proceso, ¿verdad? Al superar este fenómeno, el paciente entra en un estado que se llama postictal, ¿sí? En el estado postictal el paciente va a empezar a recordar lo que le pasó en parte, ¿verdad? Hasta cierto momento no se va a acordar de la crisis en sí. El paciente va a tener una debilidad impresionante, el paciente va a tener dolor de cuerpo, o sea, es como que sentís que un camión te pasó encima, básicamente esa comparación les puedo dar. Sentís como si fuera que un camión te pasó encima. Eh, Vamos a ver por qué, ¿verdad? Vamos a ver por qué. Existe un aumento de millones de cosas, ¿verdad? Existe un aumento de consumo de oxígeno por parte de la musculatura, ¿verdad? Existe un aumento de la actividad o sea, un aumento del consumo de glucosa. Existe una redistribución del flujo sanguíneo cerebral hacia las zonas en donde se están produciendo el foco epileptogénico y un conjunto de cosas, ¿verdad? Vamos a ir viendo punto por punto. Entonces, lo normal sería que se active que esta sinapsis se activen, ¿verdad? Que esta sinapsis se propaguen, ¿verdad? Y que haya un anillo de inhibición, un anillo que impida que se genere un círculo vicioso. Y esta actividad neuronal se va a ir dando de manera no sincrónica, ¿sí? Cierto grupo de neuronas van a ir siendo excitados, ¿verdad? Mientras que otros grupos van a ir siendo inhibidos, ¿sí? Eh, entonces, esto se va a ir dando en forma fisiológica.
¿Cuándo aparece una crisis convulsiva? Cuando se activan todas las neuronas de forma sincrónica, cuando esta actividad se ve expandida. Estos circuitos, si ustedes se acuerdan por fisiología, existían circuitos neuronales en donde había una divergencia, ¿verdad? Entonces, estos circuitos neuronales se van a ver transmitidos a través de varias neuronas, generando una divergencia importante. Y ahí es donde se genera ese desequilibrio entre una excitación y inhibición, ¿verdad? Como les dije yo, puede haber una excitación muy amplia o puede haber una inhibición en el sistema nervioso central, ¿sí? O sea, una carencia en la inhibición del sistema nervioso central. ¿Y por qué se da esta crisis epiléptica? ¿Cómo se explica la presencia o las manifestaciones de esta crisis epiléptica? Y ahí ya entramos en un terreno extremadamente amplio en donde el daño puede estar a través de, o mejor dicho, en los canales de sodio, por ejemplo, ¿verdad? Los canales de sodio que se encargan de generar el potencial de acción a nivel de la propia neurona, ¿verdad? Pueden estar, el efecto puede estar a nivel de los canales de calcio, del terminal presináptico, ¿verdad? Pueden estar los efectos a nivel de los canales postsinápticos, puede también estar a nivel de las neuronas inhibidoras, ¿verdad? Entonces puede ser múltiple, este defecto se puede dar por múltiples causas. ¿Y quiénes son las personas predispuestas a esto? Y bueno, como les dije hace rato, no se sabe exactamente el desencadenante, ¿verdad? Sin embargo, existe cierta predisposición genética, ¿sí? O sea que si vos tenés un padre epiléptico, una madre epiléptica, un abuelo epiléptico, una abuela epiléptica, probablemente tengas más predisposición a generar crisis epilépticas que una persona que no tiene antecedentes familiares de epilepsia, ¿verdad? Eh, Eso por un lado, ¿verdad? Puede ser también que exista o que se haya generado alguna injuria durante el nacimiento, ¿sí? El feto estuvo sin recibir demasiado oxígeno, se generó un daño a nivel cerebral, se le condena al paciente a tener crisis epilépticas ya por el daño cerebral que existe, que presentó, ¿verdad? Entonces, todo esto se va dando, ¿verdad? Y otra vez hay que diferenciar otro tipo de crisis, que son las crisis febriles, ¿sí? Vamos a ver que los niños, y grábense estos números, que los niños de 6 meses a 60 meses, que 60 meses, ¿cuántos años es? 5 años, tienen cierta predisposición a generar crisis convulsivas, no epilépticas, ¿sí? Crisis convulsivas por procesos febriles, ¿sí? Por procesos febriles. Entonces, estos pacientes van a tener cierta tendencia o cierta facilidad para convulsionar en ese periodo de tiempo, ¿sí? O sea, es muy normal, bueno, no tan normal, pero es frecuente que un niño te venga convulsionando a esa edad porque la temperatura le subió, ¿verdad? Y generalmente en estos niños no es necesario que yo le dé un antiepiléptico, un anticonvulsivante, ¿sí? Sino más bien yo trataría su fiebre más que nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a estos niños vos le vas a hacer un electroencefalograma y su electroencefalograma va a venir normal, si no le va a venir con foco epileptogénico ni nada. Bueno, eh, hay una entidad que se llama ILAE, ¿verdad? Que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, que se encargó primero se encargó de poner todos estos conceptos que mencionamos, ¿verdad? Ahora se encargó también de clasificar estas epilepsias, ¿sí? Se encargó de clasificarlas según sus tipos. Acá las pone, ¿verdad? Acá las clasifica en cuadros, ¿verdad? En donde vamos a tener una epilepsia focal, ¿verdad? Antes, ¿verdad? Van a ver bibliografías donde ustedes van a encontrar que cuando se hablaba de epilepsia de tipo parcial, ¿verdad? Esa era la terminología que se usaba antes, pero en realidad cuando lean ustedes epilepsia parcial, está diciendo en realidad epilepsia focal, ¿sí? Y otra vez, estas epilepsias de tipo focal pueden ser
sin desconexión del medio, que es cuando yo le dije que el paciente se acuerda de todo lo que pasa, ¿verdad? Vos como paciente te acordás, vos empezás a convulsionar y te acordás, vos sentís todo, ¿verdad? Y a eso, o sea, esa clasificación entra dentro de conciencia preservada. Ahora, hay otro tipo de crisis focal en donde ya el paciente se desconecta del medio, ¿sí? Si bien es cierto que el paciente no se va a caer, no va a empezar a tener contracciones tónico-clónicas, eh, sino más bien, que sé yo, va a tener de repente, esperen que, ahí está, va a tener otras manifestaciones, ¿verdad? En donde el paciente no va a ser consciente de su entorno, ¿sí? Mientras le está dando la crisis, pero sí puede tener ciertos automatismos. ¿Y a qué llamamos automatismo? Por ejemplo, a chupeteos, por ejemplo, que el paciente realice, ¿verdad? Que el paciente va a ver, ¿verdad? Ciertas condiciones o ciertas manifestaciones que el paciente va a ir mostrando, pero el paciente va a estar desconectado de su medio, ¿sí? Puede parpadear mucho, puede, qué sé yo, generar ciertos automatismos, ¿sí? Eh, ya va a depender, esos automatismos ya van a depender desde dónde y de dónde inició el foco, ¿sí? Eh, y es importante, ¿por qué? Porque esto se va a ir, o sea, yo tengo que saber esto, yo tengo que ser capaz de diferenciar esto, ¿por qué? Porque tienen tratamiento diferente. Yo no trato una crisis focal como una crisis generalizada, no utilizo el mismo fármaco, ¿sí? Utilizo fármacos diferentes. También, muchachos, y atiéndanme bien, hay así como la gente que tiene migraña, ¿verdad? La gente que tiene migraña generalmente tiene auras, ¿verdad? ¿A qué le llamamos auras? A las sensaciones que se manifiestan antes o sea, antes de que iniciar una crisis, ¿sí? Lo mismo en la migraña, por eso les pongo de ejemplo la migraña. Alguna de las chicas que sea migrañosa acá entenderá lo que estoy hablando, ¿verdad? Que antes de tener la manifestación del dolor de cabeza como tal, la paciente va a tener ciertos signos que le van a avisar que va a tener migraña, ¿sí? La paciente puede empezar a ver destellos luminosos, la paciente puede empezar a tener náuseas, ¿verdad? Y posterior a eso va a iniciar su dolor de cabeza. Lo mismo ocurre con la epilepsia. Lo mismo ocurre con la epilepsia, ¿por qué? Porque va a haber algo que se llame aura también, ¿verdad? Eh, por ejemplo, cuando el foco epileptogénico o el foco epileptogénico aparezca a nivel del lóbulo temporal, va a haber una condición o una manifestación que se llama aura epigástrica. ¿Y por qué aura epigástrica? Y porque el paciente va a tener la sensación de que algo le está subiendo desde el estómago, ¿verdad? Se siente tal cual un reflujo, ¿verdad? Yo no sé si alguien tuvo algún reflujo gastroesofágico alguna vez, pero se siente tal cual un reflujo. Si vos sentís que se va subiendo, es como que vos sentís que algo se va subiendo y va llegando a tu garganta, ¿verdad? Hasta que posteriormente te deja sin oxígeno, ¿verdad? Es como que se te paraliza la vía aérea, ¿sí? Te deja sin oxígeno y a eso le sigue la crisis. En el pasado, esta aura epigástrica no se consideraba crisis, ¿sí? Se consideraba justamente un aura nomás. A día de hoy se considera que el hecho de tener un aura ya es, o ya manifiesta una crisis, ¿está bien? O sea que si yo digo que mi paciente tuvo un aura, quiere decir que mi paciente ya tuvo una crisis, ¿está bien? Porque hay veces también que solamente uno llega a tener aura, ¿verdad? Uno llega a tener aura y uno tiene su medicación al lado, ¿verdad? Uno tiene su fármaco al lado, un benzodiazepina se denomina el fármaco que se utiliza, ¿verdad? Uno tiene su benzodiazepina al lado, que generalmente son comprimidos que se derriten en la boca, ¿verdad? Se disuelven en la boca y eso hace que inmediatamente se corte ese proceso y el paciente no convulsione. Ahora, hay pacientes que no tienen esa aura epigástrica, o sea, no tienen ni aura ni aura epigástrica, ¿verdad? No necesariamente la aura tiene que ser epigástrica. Y son los típicos pacientes que están caminando y como si nada, directo al piso y empiezan a convulsionar, ¿sí? Es por eso que, es por eso que generalmente esta enfermedad se le encasilló y se le dio demasiados, se le establecieron demasiadas restricciones a los pacientes con epilepsia, ¿verdad? De no poder llevar una vida normal,
por el simple hecho de tener epilepsia. Pero otra vez tenemos que clasificarla, de hecho, por eso. ¿Por qué? Porque hay pacientes, ¿verdad?, que no manifiestan sintomatología estando despiertos, por ejemplo, ¿sí? Hay pacientes que pueden manejar, ¿sí? Así como hay pacientes que no pueden manejar. ¿Por qué? Porque el paciente no sabe cuándo le va a dar la crisis. El paciente puede tener una crisis en el volante y ocasionar un accidente, ¿verdad? Lo mismo con el alcohol. No es compatible, ¿verdad? La mayoría de los fármacos antiepilépticos y la epilepsia en sí no es compatible con la ingesta de alcohol, ¿verdad? Sin embargo, hay fármacos, como sería el último fármaco antiepiléptico que se comercializó, que se llama levetiracetam, que es un fármaco que inclusive ya ni siquiera es controlado, ¿verdad? Es un fármaco que posibilita la ingesta y el consumo de alcohol. ¿Está bien? Entonces es por eso que ustedes tienen que diferenciar bien y tienen que encasillar bien este tipo de patologías, porque ya no es, en el pasado seguramente sí, pero a día de hoy ya no es una condición incapacitante para el paciente, ¿sí? Siempre hay que individualizar los casos. Bueno, y todo eso que les dije era la epilepsia focal, ¿verdad? Y me divagué un poco con el tema de la sintomatología y demás. Ahora, vamos a tener también epilepsias generalizadas, ¿sí? Epilepsias generalizadas en donde, como les dije hace rato, el paciente de una pierde la conciencia, el paciente de una se cae, el paciente de una empieza a tener sintomatología motora, ¿verdad? O no motora, ¿verdad? Entre las motoras tenemos las crisis de tipo tónico-clónica, las crisis de tipo clónica, las crisis de tipo tónico, motoras tónicas, ¿verdad? Donde el paciente, por ejemplo, en las tónicas va a tener una contracción sostenida, ¿verdad? De la musculatura. Generalmente el patrón es más o menos igual de casi todo, ¿sí? Por eso generalmente se la describe como tónico-clónica. A no ser que el paciente, en vez de presentar contracciones tónico-clónicas, el paciente presente esa flacidez, es como que el paciente se entrega más o menos, ¿verdad? Entonces a eso llamamos crisis generalizadas atónicas, ¿sí? Ahora, existe una variante otra vez de estas crisis generalizadas que pueden ser no motoras. ¿Y cuándo o cómo se dan estas crisis generalizadas y cuándo decimos que es no motora? Cuando el paciente presenta lo que se llama la ausencia, ¿verdad? La crisis de ausencia. La crisis de ausencia se da generalmente en niños, ¿sí? Se da generalmente en niños, y estas crisis van a ser, eh, van a ser un poco difíciles de diagnosticar. ¿Por qué? Porque el niño se va a encontrar haciendo una actividad, ¿verdad? Se va a encontrar haciendo una actividad y de repente se va a cortar, ¿verdad? Y va a tener estos movimientos, digamos, ¿verdad? De chupeteo, estos movimientos de parpadeo, ¿verdad? Eh, y después, como si nada, el paciente vuelve a retomar sus actividades, ¿sí? Y el paciente no se acuerda. El paciente no se acuerda. Estas crisis generalmente van a ser, o sea, generalmente las profesoras van a notar algo raro en el niño, o los padres, ¿verdad? O la niñera, van a notar que el niño, algo le pasa al niño, ¿verdad? No es normal que el niño se desconecte de su entorno, que el niño no se acuerde. Vos le preguntás y el niño no se acuerda después de lo que le pasó, ¿verdad? Eh, y a eso se denomina como crisis de ausencia, ¿verdad? La crisis de ausencia generalmente se da, como les dije ya, en pacientes jóvenes, en niños, ¿verdad? Eh, Hay otro tipo. Las epilepsias, muchachos, son muchísimas, ¿verdad? Las crisis de ausencia infantiles, por ejemplo, se dan entre los 4 y 10 años de edad, más o menos, ¿sí? Y tienen un patrón característico en el electroencefalograma, ¿sí? Un patrón que se llama punta onda de tres, no me viene el nombre de la unidad de medida, pero era punta onda de tres, ¿sí? Eh, Generalmente estas crisis también son desencadenadas por estímulos, ¿verdad? Que puede ser, por ejemplo, la hiperventilación. El niño se encuentra haciendo ejercicio, ¿verdad? Entonces eso puede desencadenar una crisis epiléptica, ¿verdad? No solamente de ausencia, sino que varios tipos de crisis se desencadenan por hiperventilación. Eh, Otro tipo de estímulo puede ser la fotoestimulación, ¿sí? Es por eso que al paciente epiléptico se le pide que tenga mucho cuidado
se le pide que tenga mucho cuidado en la hercios, ¿verdad? La unidad de medida, ahí está, hercios, HZ. Se le pide que tenga mucho cuidado al paciente cuando ya es un poquito mayor, el paciente si quiere ir a a la discoteca, ¿verdad? Si quiere ir al lugar en donde va a haber mucha fotoestimulación, entonces, eh, inclusive ahí sí, eso puede desencadenar una crisis, ¿verdad? Puede ser un detonante. Eh, ¿Qué otra fotoestimulación puede haber? Y bueno, la tele, ¿verdad? La tele es uno de los fotoestimuladores por excelencia, ¿verdad? Pero como les dije recién, no todas las crisis son crisis epilépticas, ¿verdad? Sí, puede ser, no, o sea, no todas las crisis nos traducen que un paciente sea epiléptico. Puede desencadenarse por varios procesos, ¿sí? Y después están otras crisis que tienen un inicio desconocido, ¿verdad? Unas crisis que qué sé yo, tiene un foco secundario de generalización. O sea que el paciente puede iniciar como una crisis focal, ¿verdad? Pero terminar en una crisis generalizada. ¿Por qué? Porque el estímulo, esa hiperexcitabilidad neuronal, se expandió a todo el lóbulo cerebral, ¿sí? Acá muestra nomás cómo se va a ir dando las crisis de tipo focal, ¿verdad? Si ven acá este número uno, en el electroencefalograma presenta un tipo de patrón, ¿verdad? Eh, y ahora si se generaliza, sí ya presenta otro tipo de patrón, ¿está bien? Eso se ve únicamente con el paciente, conectándole a los pacientes electrodos, ¿verdad? A nivel del cráneo, en donde vamos a ver ya puntas múltiples, ¿sí? Estas van a ser puntas sencillas, acá ya vemos puntas múltiples. Lo mismo se ve en este lóbulo cerebral, ¿verdad? Acá está el foco epileptogénico, ¿verdad? Y como ven, esto se va expandiendo, ¿verdad? Tenemos el cuerpo calloso, esto se va expandiendo al otro lado ya el problema se va, digamos, expandiendo, se va generalizando, ¿verdad? En el punto 3 sí ya vemos una actividad mayor, ¿verdad? Ya vemos una actividad ya con polipuntas, ¿verdad? En el punto 4 lo mismo, ¿verdad? Eh, Acá dice que el foco epileptogénico se encuentra en estructuras corticales y y la descarga va a ir por las vías anatómicas normales, ¿verdad? Que se conectan con los núcleos subcorticales y de proyección espinal. Y acá ya se ve cómo se van afectando simultáneamente varias zonas de la corteza cerebral, por ejemplo, ¿verdad? Ya van a ser afectación bilateral, afectación simétrica, ¿sí? En las crisis que son primariamente generalizadas. Como yo les dije, se expande a todo el lóbulo y a todos los lóbulos, ¿sí? Se va expandiendo de forma general, ¿sí? El foco en este caso, ¿dónde ubicamos? En este caso, no siempre, ¿verdad? Esto no es algo constante, pero muestra, según la imagen, este foco va a estar ubicado en la región del tálamo y subtálamo, ¿verdad? A nivel profundo ya sería la ubicación. Y estas descargas se van a ir esparciendo a través de las zonas superiores, ¿verdad? A través de las zonas de la corteza. Y eso otra vez hace que se vaya generando cierto tipo de manifestaciones. Ustedes tienen que, si se acuerdan del homúnculo de Penfield que le mostraba de acuerdo a la región de la corteza, ¿verdad? ¿Qué zona se correspondía con qué parte del organismo, ¿verdad? Vamos a tener, por ejemplo, que ciertas zonas se corresponden con el brazo, ciertas zonas con la mano, ciertas zonas con la lengua, ciertas zonas con la cara, ciertas zonas con la tráquea, ciertas zonas con la laringe, ¿verdad? Y eso es importante porque en realidad, muchachos, así tal cual como describe, así tal cual se siente, ¿sí? Así tal cual se experimenta. ¿Y cómo se da cuál es la secuencia fisiopatológica de la crisis epiléptica? ¿Cómo se va dando esto? Y bueno, hay un inicio de una descarga, ¿verdad? Se despolariza la neurona, se sincroniza esa descarga, ¿verdad? Se va haciendo un proceso, se va generando un proceso de reclutamiento. Como les dije yo, se va generando una divergencia y eso se propaga por diversas vías y a diversas zonas del cerebro, ¿sí? Tiene que haber un evento desencadenante, ¿sí? Como les dije yo hace rato, puede ser una hiperventilación, puede ser una fotoestimulación, puede ser una situación estresante, ¿sí? El paciente se pone muy nervioso, convulsiona. El paciente
presenta mucha fotoestimulación, convulsiona. El paciente genera o se depriva mucho tiempo de sueño, convulsiona. Hay crisis también, crisis epilépticas, ¿verdad? Que son crisis generalizadas, mioclónicas juveniles, se la denomina, ¿verdad? Ese es un tipo específico de crisis, perdón, en la que los desencadenantes, ¿cuáles van a ser? Popular los adolescentes, ¿qué hacen? Los adolescentes les gusta salir a farrear, les gusta tomar alcohol, ¿verdad? Y bueno, y todo eso van a ser eh, situaciones que desencadenen una crisis, ¿sí? La deprivación de sueño, ¿verdad? El paciente epiléptico tiene que necesariamente dormir una cierta cantidad de horas, ¿sí? Importante. 5 horas no basta para un paciente epiléptico. El paciente epiléptico tiene que dormir entre 6 a 8 horas, sí o sí, ¿sí? Eh, si no sentís luego como si fuera que te pegaron, como si fuera que te pasó algo encima. Eh, entonces, tiene que haber un evento desencadenante, se da esta cascada epileptogénica, ¿verdad? El foco epileptogénico se activa, se va transmitiendo, va creciendo eso, ¿sí? Se cambia la estabilidad de esa red neuronal y eso me lleva finalmente a una convulsión. La hiperexcitabilidad es la capacidad de producir cambios paroxísticos de despolarización, ¿sí? Cambios bruscos en la despolarización y que se da en forma sincrónica de varios grupos neuronales. Hay una hipersincronización, se reclutan varias neuronas, varios grupos neuronales, eh, y eso se propaga, ¿sí? Se propaga, se despolariza un grupo importante, hasta que o bien se frene esto de forma automática por algún mecanismo de fatiga, ¿sí? O bien a través de los fármacos nosotros generemos una inhibición, ¿sí? Bueno, acá hace una comparación de la que es la actividad fisiológica de lo que es la actividad fisiopatológica. La actividad fisiológica se genera por generalmente una activación neuronal, se propaga la señal y actúa el anillo de inhibición, ¿sí? Nosotros teníamos que la propia neurona que está excitando puede emitir ramificaciones para, a través de un mecanismo de retroalimentación, generar una inhibición, ¿sí? De la excitación. Decirle, mira, hasta acá nomás ya no necesito que sigas excitando o que sigas transmitiendo señal o que sigas posibilitando el ingreso de iones. Sin embargo, en la fisiopatología de la epilepsia, ¿a qué? Vamos a ver que hay una activación hipersincronizada, se propaga esta señal, se recluta por ende varias neuronas, ¿sí? Y se pierde ese anillo, se genera un círculo vicioso de excitación, ¿sí? Y ahí ya dependiendo de si es un grupo pequeño, un grupo focalizado, la crisis de focal, o si bien ya a través de las estructuras anatómicas del cuerpo calloso, por ejemplo, esto se va transmitiendo a ambos lóbulos cerebrales y se genera una crisis generalizada donde el paciente pierde totalmente el conocimiento. Acá habla de los mecanismos básicos de inicio y propagación de crisis, le muestra un potencial de acción, ¿verdad? Cómo se iba dando, decíamos que la célula en reposo neuronal, ¿verdad? Su potencial de reposo era más o menos entre menos 65, esto se iba activando después, ¿verdad? Generaba un potencial de acción. Eh, Gracias al ingreso del sodio, acá sale potasio, ¿verdad? Todo eso se va dando por, por condiciones normales, digamos, ¿verdad? Ahora, cuando se generan estas crisis epilépticas, este canal de sodio, cuando sale potasio, lo correcto sería que este canal de sodio se cierre, ¿verdad? Pero acá, ¿qué pasa? Acá el canal de sodio nunca se cierra, ¿verdad? Se facilita el ingreso masivo del sodio, ¿verdad? Lo que me lleva a una hiperexcitabilidad neuronal. Y acá habla de la conducción sináptica, ¿verdad? El título tendría que estar acá. O sea, este título es de esta sustancia, ¿sí? Me dice nomás que los potenciales postsinápticos excitadores se dan a través de estas sustancias, a través de la acetilcolina, a través del glutamato, como les dijimos bien, como les dije bien al principio, a través de catecolaminas, a través de serotonina, ¿sí? ¿Por qué medio? Por canales de sodio, canales de potasio, ¿verdad? Necesito despolarizar la membrana para que esto se excite, ¿sí? Y los potenciales postsinápticos inhibidores, que era lo que le expliqué también, ¿verdad? Se da por ciertas sustancias como la glicina, como el GABA, ¿verdad? Que posibilita o facilita el ingreso del cloro, como se ve acá, ¿sí? Eso genera una hiperpolarización de la membrana, ¿sí? Yo acá busco despolarizar mi membrana, generar mi potencial de acción, y acá para desactivar esto, genero o necesito inhibir o sea, permitir la activación
gracias a la unión del GABA, ¿verdad? Facilito la entrada del cloro o la salida del potasio y eso hace que se hiperpolarice mi célula. Cosa que acá, cosa que en estas crisis, en esta fisiopatología de la crisis, esto se ve inhibido, reducido, ¿sí? Entonces la célula nunca llega a hiperpolarizarse, sino que permanece despolarizándose, ¿verdad? Yo tengo que generar un equilibrio, sí, yo tengo que generar un equilibrio. Cuando aumenta la excitación, eh, normalmente lo que tendría que ocurrir es que mi inhibición se vaya generando también, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Sin embargo, mi inhibición, o sea, aumenta mi excitación y mi inhibición va a ir disminuyendo, entonces se genera un desbalance, no se genera un equilibrio y eso es lo que me lleva a tener una crisis, ¿sí? O, en su defecto, si la persona es epiléptica, una crisis epiléptica, ¿sí? Como ven acá, disminuye la actividad de los canales de potasio, disminuye la inhibición sináptica, disminuye la liberación de GABA, ¿sí? Puede ser por varios mecanismos. Y como ven acá, el GABA era es el que posibilita el ingreso del cloro a a la célula, ¿verdad? Para generar esa hiperpolarización, pero que acá no se va a ir, no se va a generar en estas condiciones, ¿verdad? Y el glutamato era excitatorio, como dijimos acá, ¿verdad? Facilitado por quién, o su salida se facilita por quién, pero el ingreso del calcio, este glutamato se libera al botón sináptico, ahí, gracias a los canales, ingresa calcio, ingresa sodio, y eso genera por los canales NMDA, y eso genera una excitación neuronal. Y esto sí se ve sobreexpresado, digamos, en los casos en los que presente estas crisis. Bueno, hablando un poco más otra vez de fisiopatología, vemos que la activación hipersincronizada se da por un cambio de despolarización paroxístico, sí, pronunciado. Hay una despolarización prolongada, sí, por la entrada del calcio. Eso genera que se abran estos canales de sodios de voltaje dependiente, sí. No se sigue una hiperpolarización ni periodo refractario normal. ¿Por qué? Porque justamente decíamos que esta hiperpolarización mediada por GABA se va a ver afectada o reducida. eh, Se produce un reclutamiento de varias neuronas, ¿verdad? Varias neuronas vecinas. Entonces eso hace que se propague este potencial de acción. eh, y se pierde ese anillo de inhibición, ¿sí? Aumenta el potasio extracelular, se limita la extensión de la hiperpolarización y despolariza varias neuronas vecinas, se acumula calcio en las terminaciones presinápticas y ahí que eso hace, que genera que ingrese más calcio y genera que se liberen más neurotransmisores, ¿sí? Se acumula la cantidad de neurotransmisores liberados como sería el glutamato, por ejemplo, ¿sí? Entonces activan, se ve hiper, se ve una hiperfunción en la membrana postsináptica gracias a la activación de los NMDA, ¿sí? Bueno, acá les muestran nomás de vuelta lo que ya vimos. Acá les muestra las alteraciones funcionales y la causa de crisis, ¿sí? Hasta ahora venimos viendo o explicando, mejor dicho, lo que sería eh, básicamente el mecanismo de crisis epilépticas como tal. Sin embargo, les dije yo que no solamente se generan crisis epilépticas, sino que también vamos a tener crisis desencadenadas por otro tipo de situaciones, ¿sí? Esto es para que repasen nomás ustedes, no les voy a leer todo el cuadro. Acá está, acá quería llegar. Vamos a tener que se pueden generar diversos tipos de convulsiones. Acá ya hablamos de convulsión o de crisis también lo pueden decir, ¿verdad? Pero no ya epiléptico, ¿verdad? No siempre epiléptico. En donde vamos a tener varias situaciones, ¿sí? Dependiendo de la edad, generalmente por frecuencia decimos, por ejemplo, que en los adultos jóvenes entre 18 a 35 años es frecuente encontrar crisis o que el paciente genera una crisis por traumatismo, ¿sí? Que el paciente genera una crisis por algún tumor cerebral que esté rompiendo ahí las pelotas, ¿sí? En adultos ya mayores de 35 años no es demasiado frecuente diagnosticar epilepsia, ¿sí? No es muy frecuente. Sin embargo, se pueden desencadenar crisis compulsivas por presencia de algún tumor cerebral, por presencia de algún trastorno metabólico en una enfermedad de Alzheimer, ¿sí?
Y así sucesivamente, como ven acá en los lactantes, en los niños, ¿verdad? Yo le decía, de 6 meses a 60 meses podíamos tener crisis febriles, ¿verdad? Crisis febriles que van a cursar más o menos de forma similar, ¿sí? Crisis febriles que, en donde yo lo que voy a tener que controlar son las, ¿cómo les puedo decir? La fiebre, ¿sí? Voy a tener que controlar la fiebre. Y estas crisis febriles tienen que atender bien porque las crisis febriles generalmente son generalizadas. Generalmente el paciente pierde el conocimiento, pero duran menos de 15 minutos estas crisis. Y son crisis cortitas, o sea, sí, básicamente es corto, ¿sí? Comparando con otro tipo de crisis, digamos. Y generalmente no se va a dar más de una vez al día, ¿sí? Eh, y tampoco acá, tampoco, como les dije ya, no es necesario que yo trate como con anticonvulsivantes, ¿verdad? Sino que trate más bien la crisis como tal, la fiebre como tal, mejor dicho. Eh, esta crisis se divide en otra vez. Puede ser una crisis febril simple, puede ser una crisis febril compleja. Las crisis febriles complejas sí ya van a durar más de, pueden durar más de 15 minutos, ¿verdad? O puede durar más de una vez, o sea, puede darse una vez, más de una vez al día, ¿sí? Sin embargo, lo que más vemos son las crisis febriles simples, ¿sí? Eh, en donde para bajarle la fiebre a la criatura, ¿qué le hacemos? Para, o sea, para controlar, o le controlamos bien la fiebre con un supositorio, algo así, o bien le damos un anticonvulsivante, ¿verdad? Una benzodiazepina, pero es una, ustedes tienen que diferenciar algo, muchachos. Están las benzodiazepinas, los fármacos, que son eh, para un control un control de la situación, ¿verdad? Como serían las benzodiazepinas, por ejemplo, el diazepam, el clonazepam, el clotiazepam, el midazolam, ¿verdad? Son varios fármacos que se utilizan para control ¿cómo es que puedo decir? Para control de la situación, ¿verdad? El paciente está convulsionando, yo utilizo algunos de estos fármacos para parar esa crisis. Y después está el tratamiento preventivo, ¿verdad? El tratamiento que uno realiza a diario, que también pueden ser benzodiazepinas, pero que no son fármacos que en el momento, por ejemplo, si yo agarro, mi paciente empieza a convulsionar y yo le meto en su boca su carbamazepina, su oxcarbazepina, no es que le va a parar esa convulsión, ¿sí? Entonces utilizamos dos grupos de fármacos, digamos. También existen fármacos que pueden desencadenar convulsiones, ¿verdad? Todos estos fármacos que citan acá. ¿Por qué? Porque estos fármacos van a disminuir el umbral epiléptico, ¿sí? Epileptogénico. Van a hacer que sea más probable la aparición de una convulsión. Como sería, por ejemplo, el tramadol, como sería, por ejemplo, el fentanilo, como sería, por ejemplo, el levosulpiride que se toma para cuando el paciente tiene náuseas, ¿verdad? Varios fármacos que el paciente epiléptico tiene que estar bastante educado porque no, de repente ¿cómo les puedo decir? De repente no sabes, ¿verdad? De repente no sabes, de repente la automedicación en nuestro país es demasiado frecuente, te medicas, disminuye tu umbral convulsivo y convulsionas. Entonces es muy importante que ustedes, o sea, no sé si alguien es epiléptico acá, pero es importante que manejen los fármacos con los cuales pueden generar interacciones, ¿sí? Por ejemplo, estos son datos que yo le estoy tirando como para que ustedes entiendan y conozcan, ¿verdad? Cuando la mujer es epiléptica, cuando la mujer es epiléptica, hay varios fármacos que son inhibidores enzimáticos, ¿sí? Fármacos que actúan a nivel de la citocromo P450. Si hay una mujer que es epiléptica, hay que tener especial cuidado. ¿Por qué? Porque la mujer que esté en etapa fértil, en edad fértil y que se esté cuidando con anticonceptivos orales, tiene mayor riesgo de embarazo. ¿Por qué? Porque estos fármacos anticonvulsivantes, estos fármacos antipilépticos, van a hacer que el efecto de estos anticonceptivos orales disminuya, ¿sí? Entonces la mujer está espléndida tomando sus anticonceptivos orales, pero pasa embaraza porque había sido, ella no sabía, no tenía una buena educación, entonces, una educación sobre su cuadro, digamos. Entonces, no sabía que el antiepiléptico que estaba tomando no tenía un buen efecto gracias a su, no, el anticonceptivo, pero que estaba tomando no tenía un buen efecto gracias
a su anticonvulsivante. Entonces, es por eso muy importante que el paciente tenga una buena educación sobre su cuadro, ¿sí? Bueno, acá dice marco para la clasificación de la epilepsia, indica el inicio de la crisis. Bueno, habla de las comorbilidades, como les dije hace rato, puede darse o por alguna contribución genética o por alguna injuria durante el parto, ¿sí? Eh, o por algún traumatismo previo, ¿verdad? El paciente sufrió un accidente, el paciente se golpeó la cabeza, eso despertó un foco epileptogénico, entonces el paciente se vuelve epiléptico, ¿sí? Les vuelvo a decir nomás los tipos de crisis que pueden ser de inicio focal, de inicio generalizado, de inicio desconocido o secundariamente generalizado. Entre los tipos de epilepsia tenemos eso que les dije, ¿verdad? Y después están otra vez los síndromes epilépticos, como sería, por ejemplo, lo que les mencioné hace rato, eh, una crisis de ausencia, una epilepsia mioclónica juvenil. Hay otros síndromes, ¿verdad? Como es una epilepsia mesial temporal, ¿verdad? Varios síndromes epilépticos que tienen otra vez, cada uno tiene su peculiaridad, ¿está bien? La etiología, como dice acá, puede ser diversa, ¿sí? Puede ser infecciosa, metabólica, inmunitaria, desconocida, estructural, genética, ¿verdad? Bueno, entonces la epileptogénesis es el proceso por el cual una red cerebral que era normal se altera, generando o volviéndose más susceptible a a la posibilidad de generar crisis, ¿sí? No provocadas, de forma recurrente, ¿sí? Eh, ¿Qué cambios se pueden ir dando? Pueden darse gliosis, puede darse disfunción de la barrera hematoencefálica, puede haber neurodegeneración, eh, puede haber neurogénesis, canalopatía, ¿sí? O sea, se pueden ir dando varios cambios, se pueden ir dando varios cambios que lastimosamente no van a ser cambios favorables, ¿verdad? No, lastimosamente no van a ser cambios favorables para el individuo. Entonces eso se puede ir dando en el tiempo y puede ocurrir de forma secuencial. Ya va a depender eso de la etiología, ¿está bien? O sea que, importante mencionar qué cosa. Que yo, paciente epiléptico, no puedo saber dónde exactamente está mi problema, ¿sí? Yo puedo saber que tengo una, gracias al electroencefalograma y gracias a la tomografía, yo puedo saber que mi problema, yo puedo saber que mi foco epileptogénico se encuentra en X lóbulo del lado, ya sea del lado izquierdo o derecho. Yo puedo saber eso. Pero lo que yo no puedo saber es si yo tengo un problema a nivel de mis canales iónicos, a nivel de mi canal del neurotransmisor, a nivel de mis neurotransmisores inhibitorios. Yo eso sí ya no puedo saber, muchachos. Eso ya es, eso hasta ahora sí ya no se puede saber. Lo que sí, lo que sí, la mayoría de los fármacos anticonvulsivantes tienen un mecanismo de acción más o menos similar, entonces por eso sí puede generarse un control de crisis, ¿verdad? Pero, como le dije, yo no puedo saber a ciencia cierta qué exactamente no funciona, ¿sí? Bueno, en algunas formas de epileptogénesis puede haber cambios estructurales en las redes neuronales, ¿sí? Como ya les dije hace rato. Eh, Habla acá, por ejemplo, de pérdida de neuronas, entonces se va a producir una reorganización de las neuronas que no se perdieron, ¿verdad? Esta pérdida puede ser ya por, qué sé yo, una encefalopatía hipóxico isquémica, ¿verdad? O sea, se le dejó de provisto de oxígeno a ciertas áreas cerebrales, entonces afecta la excitabilidad de esa red neuronal. Puede ser por un traumatismo craneal, ¿verdad? Que va a originar también cambios estructurales y eso hace que se genere una hiperexcitabilidad local. Pueden haber alteraciones a largo plazo, ¿sí? Dentro de de este sistema de neurotransmisores de las células. Eh, Puede haber una inducción de carácter inflamatorio, ¿verdad? Que va a ser muy importante en todos estos fenómenos. Eh, Entre los mecanismos volvemos a citar las ráfagas excesivas del potencial de acción, ¿verdad? La hiperexcitabilidad que se vaya dando,
una descarga sincrónica anormal, ¿verdad? Una descarga sincrónica hiperexpresada, ¿verdad? Se perturba por ende la hemostasis celular, obviamente se perturba el equilibrio, ¿verdad? Se perturba el balance iónico, ingresa más sodio, no se cierran los canales de sodio, se transmite mayor cantidad o se transmite mayor medida del potencial de acción, eh, se libera más cantidad de glutamato por ende, ¿verdad? Se sobreexcitan estos canales NMDA de la terminal posináptica, se genera un flujo excesivo de calcio, lo que me traduce con un potencial de acción aumentado en cantidad y en amplitud. Eh, Se activan proteasas citoplasmáticas, hay proteólisis aumentada, ¿verdad? Eh, Aumenta la cantidad de radicales libres que van a ir dañando el ADN y conduce a apoptosis celular, ¿verdad? No es un proceso que yo diga, convulsiones y ya, ¿verdad? No, hay pérdidas, sí, hay pérdidas, hay cosas que no son favorecedoras, muchachos. Entonces, ¿qué rol desempeña la inflamación? Y bueno, necesita primero de un impulso, ¿verdad? Necesita de un insulto, perdón. Y sí, un insulto que impulse una lesión, que impulse una infección, un trastorno autoinmune, ¿sí? Que active esas células cerebrales, que active leucocitos, que me liberen sustancias inflamatorias y que me conlleve eso a generar crisis epilépticas, ¿verdad? Entonces se activa una inflamación importante, ¿sí? Bueno, muchachos, ¿y qué es importante también mencionar acá? Importante mencionar que creo que está en el. Bueno, voy a ir diciendo más adelante, ¿sí? Bueno, están las crisis provocadas y las no provocadas, ¿sí? Eh, Se tienen que diferenciar porque las crisis provocadas se dan gracias a un insulto agudo del sistema nervioso, ¿sí? Que puede darse a nivel de la corteza cerebral, por ejemplo. El versus que sería una crisis no provocada, la epilepsia, ¿sí? Una crisis que no necesito una injuria que esté ahí. Ya tengo la predisposición a generar crisis convulsiva, ¿sí? Eh, en la crisis epiléptica provocada, yo corrijo la causa, las crisis, ¿sí? Yo corrijo la causa, nunca más tengo crisis. En las no provocadas, únicamente con la administración de drogas. Sin embargo, ahora ya existen también cirugías para corregir crisis epiléptica, ¿sí? Solo que no se hace en el país, ¿verdad? Se hace lo más cercano que tenemos es la Argentina, ¿verdad? Pero sí, ya se están haciendo también neurocirugías que generan una, una curación, ¿verdad? Una remisión de la actividad. Bueno, entre las provocadas podemos tener los traumatismos, podemos tener los accidentes cerebrovasculares, podemos tener los tumores cerebrales, podemos tener los abscesos, todas estas situaciones, y las metabólicas, ¿verdad? Inclusive una hiponatremia me lleva a una convulsión, una hipoglicemia me puede llevar a una convulsión, una hipocalcemia lo mismo, ¿verdad? Una hipoxemia también. El consumo de tóxicos, de cocaína, de anfetaminas, de crack, ¿verdad? La fiebre, enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Todo eso me puede llevar o me puede desencadenar crisis convulsivas, ¿sí? Eh, el electroencefalograma es un apoyo diagnóstico, no es el que utilizo para diagnosticar. Yo no voy a diagnosticarle a mi paciente con un electroencefalograma. Yo le voy a diagnosticar a mi paciente probablemente con clínica y con una tomografía, ¿sí? Como les dije hace rato, una tomografía con cortes para epilepsia. El electroencefalograma me va a servir nada más para confirmar que existe un foco epileptogénico. Y el hecho de que mi electroencefalograma me venga normal no descarta la presencia de epilepsia, ¿sí? ¿Por qué? Porque este foco epileptogénico no quiere decir que está 24/7 actuando, ¿sí? Este foco epileptogénico puede estar desaparecido, o sea, sí, puede pasar desapercibido, puede estar ausente en, y manifestarse solamente cuando se genera un estímulo, ¿verdad? Es por eso que cuando uno, no sé si alguien se realizó un electroencefalograma alguna vez en su vida, ¿verdad? Acá, yo ya me hice más de 30 en mi vida, ¿verdad? O 60, sí, más de 60, no. Bueno, lo que sí que me hizo una cantidad excesiva de electroencefalogramas ya, ¿verdad? De los 5 años que me vengo haciendo. Donde básicamente lo que te hacen es te conectan electrodos por todo el cráneo, ¿verdad? Te conectas el electrodo por todo el cráneo, te conectan también en el torso, ¿verdad? Controlan tu frecuencia cardíaca, controlan tu frecuencia respiratoria y te generan estímulos. Te ponen una luz en la cara, ¿sí? Una luz que
que te generan una fotoestimulación, te hacen hiperventilar durante el estudio, ¿verdad? Y después, dependiendo de la necesidad del paciente, te hacen dormir o no, ¿verdad? Por eso ahí dice que se realiza en vigilia y o sueño, ¿verdad? Lo ideal sería realizarlo en ambos, ¿verdad? Pero generalmente hay casos en los que algunos pacientes ya no es necesario realizarlo en sueño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el paciente ya presenta ese foco epileptogénico con el despierto, digamos, ¿verdad? Entonces, el estudio debe incluir las activaciones, ¿verdad? Que es la hiperventilación y la fotoestimulación, como les dije recién. ¿Por qué? Porque este foco epileptogénico puede no estar activado y puede activarse por estos mecanismos. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Se monitoriza tu actividad eléctrica cerebral, ¿sí? Se monitoriza cómo están tus ondas, ¿sí? Cómo están tus ondas y si es que cuando se dieron estos estímulos, cuando se dio esta hiperventilación, cuando se dio esta fotoestimulación, se desencadenó o empezó a hacerte presente estas polipuntas, ¿sí? Estas ondas, entonces eso apoya el diagnóstico. Eh, la duración de este estudio va a depender, puede ir de 15 minutos a 45 minutos, ¿sí? Va a depender de las necesidades del paciente. Generalmente te llevan a un lugar en donde se hace, te ponen una musiquita para que te puedas dormir, ¿verdad? En los niños se utiliza una sedación eh, y así, ¿verdad? Este es un electroencefalograma normal, ¿verdad? Vemos un patrón de ondas normales acá, ¿verdad? Eh, este ya vimos. Hay un caso clínico. Dice, niña de 2 años que fue diagnosticada de IBU, ¿verdad? Infección de vía urinaria. Se le indica medicación por vía oral, antibióticos y antipiréticos y vuelve a casa. A la noche, la paciente presenta una temperatura de 39.2. La madre se da cuenta que la paciente empieza a convulsionar, ¿verdad? Tiene contracciones tónico-clónicas, por lo que se le lleva a urgencia, ¿verdad? Donde se le administra medicación parenteral y también se le hace medios físicos, ¿verdad? Se le baña a la paciente con agua templada y el cuadro ahí va a ceder rápidamente y la paciente va a quedar en observación. No tiene antecedentes de convulsiones la paciente, o sea, es la primera vez que le está pasando esto. Y sus familiares no tienen, tampoco ninguno manifestó crisis epiléptica, ¿sí? ¿Cuál va a ser la causa de la convulsión en este caso? ¿Quién me dice? ¿Dónde le clasificamos a esta crisis convulsiva? ¿Qué tipo de crisis es? Mora, ¿qué tipo de crisis es? No sé si está Mora, pero ¿qué tipo de crisis es? ¿Se me escucha, vio? ¿Alguien? ¿O hace rato se dejó de escuchar y estoy hablando solo? Se te escucha, pero no puedo responder la pregunta. ¿Y qué les parece? ¿Cuánto está su temperatura? ¿Les parece que ese cuadro Provocado puede La ser. fiebre. es una convulsión febril? Obviamente, la paciente tiene 2 años. Yo les dije que de 6 a 60 meses lo más probable es que yo encuentre una... O sea, tiene que ser de 6 a 60 meses de edad y el paciente tiene que tener fiebre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente el niño se diagnostica mucho epilepsia, sí, más o menos alrededor de los 5 años de edad, ¿verdad? Entra dentro de nuestro cuadro, digamos, pero el paciente no tiene fiebre. Si no tiene fiebre, no puede ser convulsión febril, ¿verdad? Obviamente. Entonces, una crisis provocada, ¿por qué? Porque una de las causas que provocaba era la fiebre, ¿sí? Entonces, yo acá le voy a corregir su fiebre y le voy a hacer pasar la crisis a mi paciente, ¿verdad? O bien puedo administrar un supositorio, ¿sí? Un supositorio, ¿saben lo que es el supositorio, verdad? Puedo administrar un supositorio para qué? Para que le pase la fiebre o bien para un supositorio que sea una benzodiazepina para parar la crisis. Otro caso, Profe, sí, no entiendo, ¿vos antes había dicho que no, no son crisis epilépticas, son crisis convulsivas? sí, son crisis convulsivas. Y pero esta nena sí tiene epilepsia. No, no tiene epilepsia. Ah. Yo dije epilepsia, Y ¿verdad? arriba dice crisis A y B, crisis epilépticas. Bueno, en realidad no es una crisis epiléptica. O sea, cuando decimos crisis epiléptica estamos haciendo referencia a la epilepsia como tal, está bien. Es una crisis convulsiva. El paciente está convulsionando. Bueno, dice, paciente de sexo femenino de 18 años de edad es traído al servicio de urgencia del Hospital Nacional por convulsiones.
Entre los antecedentes de la enfermedad actual refiere historia de 3 meses de evolución de cefalea de predominio frontal en puntadas de moderada intensidad que se hace presente de forma diaria de manera intermitente. Unos 14 días antes del ingreso presenta parestesia a nivel del miembro inferior izquierdo, debilidad sería, ¿verdad? Que iría resolviendo espontáneamente con el correr de los días. 7 días antes del ingreso sufre episodio convulsivo de tipo tónico clónico generalizado de 5 minutos de duración sin liberación de esfínteres con periodo posictal de 20 minutos de duración. Muestra los signos vitales, se ocultan roncus en vértices y campos medios del pulmón, de ambos pulmones. El examen físico del sistema nervioso resultó normal, incluido el fondo de ojo. El ataque de cráneo y la radiografía de tórax muestra acá, ¿verdad? La tomografía muestra una lesión ocupante en el espacio de la región temporal, ¿verdad? Una gran ocupación, vemos acá. Y la radiografía de tórax muestra múltiples nódulos, ¿verdad? Que podría, yo a este caso, por ejemplo, obviamente tiene un tumor cerebral y obviamente, probablemente tiene metástasis pulmonares, ¿verdad? Entonces, esa sería la causa de su cuadro, de sus convulsiones, ¿está bien? Eh, Acá muestra las etiologías, ¿verdad? Y habla de un tuberculoma cerebral, habla de fiebre, ¿verdad? Fiebre, muchachos, fiebre no es lo común que la fiebre cause crisis convulsivas a esta edad, ¿está bien? Eso no es frecuente. Las convulsiones febriles decimos que cuando el paciente tiene de 6 meses a 60 meses, o 60 meses si traducen en 5 años. Bueno, habla acá de la epilepsia focal, en donde les muestra, como les dije hace rato, si ustedes se acuerdan del homúnculo de Penfield, van a ver que la sintomatología se corresponde de acuerdo a dónde se encuentra el foco epileptogénico, ¿sí? Acá se ve el electroencefalograma, se ve el patrón de polipunta onda, ¿verdad? Como ven acá, el paciente está teniendo un trazado normal, ¿verdad? Hasta que empieza a tener patrones de polipunta, ¿sí? Y las generalizadas pueden ser tónico-clónicas, de ausencia, como ya dijimos, mioclónicas o tónicas o atónicas. Antes se la conocía esta crisis, ¿verdad? Como de pequeño mal, crisis de ausencia o de pequeño mal, ¿verdad? Donde vamos a tener episodios de pérdida de conciencia de segundos, ¿verdad? Pero no se pierde el control postural, ¿sí? El paciente no llega a caerse y demás. Dura unos segundos nada más, la conciencia se recupera rápidamente, no hay periodo posictal, no hay periodo en el que el paciente siente que le pasó un camión encima, ¿verdad? No hay esa confusión, sino el paciente sigue realizando sus actividades y no se acuerda de lo que le pasó. En la crisis de ausencia tienen un patrón de onda, ¿verdad? Un patrón de onda de 3 hercios, le dije hace rato yo. Eso va a ser lo característico, que es este patrón que se ve acá, ¿verdad? Y por último, casi en la crisis tónico-clónica de gran mal. Sí. Esto es lo que la conocido como gran mal porque era muy llamativo. Esta crisis generalmente comienza en forma brusca. Algunos pacientes presentan un prodromo, o sea, un aura, que puede ser visual, auditivo, en el cual el paciente ya ve que va a tener su crisis. Suele ser importante esta aura porque si el paciente presenta esta aura, tiene la precaución de sentarse, por ejemplo, para no caerse repentinamente. Es una pérdida brusca del conocimiento. Luego, el paciente tiene una crisis tónica, es decir, todos los músculos se tonifican, pues una tonicidad importante, y luego empieza a temblar, es la fase clónica, y posteriormente, dependiendo si cuánto dure, la fase posictal, en el cual generalmente tenemos pérdida de orina, materia fecal, salivación, etc. Y Ustedes ven en las fases, en el electroencefalograma, la fase tónica es movimiento, digamos que hay alteraciones, pero no se ven las puntas ondas. Aquí en las tónico-clónicas es evidente la propagación de las puntas ondas en todo, y en el postictal desaparecen estas puntas ondas. sí, así mismo como le dijo la profe.
Acá muestra otra vez un electroencefalograma de un paciente con esta crisis, ¿verdad? Con esta crisis epiléptica generalizada, en donde sí vamos a ver muy expresado la polipunta honda, ¿verdad? Y como yo les dije también hace rato, este, esta, esta crisis focal se puede hacer secundariamente generalizada, ¿verdad? No existe un control de la crisis como tal, se van propagando estos circuitos neuronales y o sea, yo no sé si ustedes escucharon, creo que será la grabación de la profe Susana o la profe Susana está en la conversación. La grabación era. La Ah, grabación, pero ustedes escucharon. sí se Sí. escuchó. No. Bueno, no les voy a volver a repetir entonces. Yo quería saber por qué la profe se metió en la clase. Entonces, se la conoce como crisis de gran mal, ¿verdad? Y ocurre lo que escucharon recién. Eh, bueno, tenemos un caso clínico que dice, paciente masculino de 14 años que viene de una zona rural, segundo de tres. Bueno, vamos a hacer algo, muchachos. Falta unas cuantas cositas acá. Voy a decirle esto y después vamos a explicarle un caso, ¿sí? Bueno, puede haber fenómenos metabólicos, ¿sí? Durante estas descargas, o hay de hecho fenómenos metabólicos en donde vamos a tener aumento de la concentración de potasio extracelular, disminución de la concentración de calcio extracelular. ¿Por qué? Porque obviamente uno sale, ¿verdad? De la neurona, otro ingresa a la neurona. Hay un aumento de la excitabilidad neuronal, hay un aumento en la liberación de neurotransmisores por ingreso del calcio, ¿verdad? Se altera el metabolismo celular. Entonces, ¿qué pasa? Disminución leve del pH local, ¿verdad? Se puede generar un estado de acidosis. ¿Por qué? Porque voy a estar generando al generarse una contracción bastante potente, ¿verdad? Entonces se va produciendo qué cosa. Ustedes saben que el metabolismo, saben mejor que yo, ¿verdad? Que es lo que hace un metabolismo acelerado de generar ácido láctico, ¿verdad? Se altera el metabolismo oxidativo y hay un aumento del flujo sanguíneo cerebral hacia las zonas afectadas, ¿sí? Es como que hay una redistribución, ¿sí? Eh, hay un aumento del consumo de la glucosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el paciente se está contrayendo, el paciente está temblando, el paciente está teniendo sus contracciones tónico-clónicas en donde eso me lleva a que exista un aumento del consumo de glucosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mis músculos se están contrayéndose. Si es clónica la manifestación, este músculo permanece mantenido de forma constante, ¿verdad? Eh, Como ven acá, disminuye la presión parcial de oxígeno. Esta presión parcial de oxígeno puede disminuir por varias situaciones. Puede disminuirse por un consumo excesivo, puede disminuir porque la lengua no se puede tragar la lengua, muchachos. Yo no quiero escuchar que nadie de ustedes me diga que el epiléptico puede tragar la lengua y que por eso yo le voy a meter la mano en la boca para evitar esa situación. Porque si ustedes quieren perder su dedo, metan el dedo en la boca de un epiléptico, porque el epiléptico no va a saber, no es capaz de controlar la situación. Entonces, lo único que ustedes pueden hacer es evitar que el paciente se muerda la lengua metiendo un pañuelito dentro de la boca, un pañuelito blanco, ¿sí? O sea, no sé por qué digo blanco, pero un pañuelito enrollado, quiero decir, ¿verdad? Digamos que, para que se hagan una idea, un pañuelito que esté enrollado como si fuera un hueso, ¿sí? Tampoco le metan en el fondo porque más le van a ahogar ahí. Entonces aumenta la glicólisis, disminuye la provisión de glucosa para el cerebro, ¿sí? Eh, Todo eso se va generando, ¿sí? Aumenta la PCO2, eso me lleva a tener esa acidosis leve que decíamos. Bueno, y ahora vamos a poner un caso clínico, ¿sí? Un caso clínico en donde les voy a comentar. Paciente, paciente de 5 años de edad que empieza a tener contracciones tónico-clónicas durante el sueño. El paciente obviamente no se acuerda después, ¿verdad? El paciente ni idea de lo que le pasa después. Para o sea, el paciente le preguntan a la criatura y le dicen, ¿qué te pasó anoche? Y el paciente ni idea, ¿verdad? Eh, el paciente tiene antecedentes de parto prematuro, ¿verdad? Su parto fue difícil, nació a las 34 semanas, a partir de 36 a 37 semanas es normal, ¿verdad? El paciente nació a las 34 semanas. El paciente estuvo internado un mes en terapia intensiva neonatal.
El paciente entonces consulta, ¿verdad? Los padres le llevan a consultar con varios médicos. Al paciente se le diagnostica de epilepsia, ¿verdad? Se le indica un anticonvulsivante. ¿Por qué? Porque para ser diagnosticado se apoyaron en la clínica, se apoyaron en la tomografía, se apoyaron en el electroencefalograma. El paciente sigue tomando su anticonvulsivante hasta que finalmente cuando el paciente llega a los 18, 17, 18 años, 17 años, hasta que los 17 años el paciente empieza a tener otras manifestaciones sintomatológicas. Eso puede ocurrir también y por eso le estoy comentando el caso en el que el paciente empieza a tener sensaciones de ahogo. Si el paciente empieza a tener sensaciones de que algo le sube de su estómago, al paciente le llevan a consultar con el gastroenterólogo, el paciente se hace una endoscopía, al paciente le llevan a consultar con un psiquiatra, ¿verdad? Porque nadie puede explicar por qué el paciente está teniendo esta sintomatología. El psiquiatra dice que el paciente somatiza, o sea, que el paciente se genera, digamos, sus síntomas, ¿verdad? Que en realidad no está teniendo una causa que justifique, pero bueno, le llevan a explicar eso, a manifestar eso, ¿sí? Seguimos con el caso, entonces, tras mucho recorrer, ¿verdad? El paciente se hace de vuelta un estudio, un electroencefalograma, vuelve a aparecer, o sea, nunca desapareció de hecho, pero está el foco epileptogénico en el lóbulo temporal, ¿sí? El paciente tiene foco epileptogénico en el lóbulo temporal. Seguimos entonces con el caso. Entonces, hasta que por fin el paciente encuentra un neurólogo, un buen neurólogo, el neurólogo le comenta al neurólogo y el neurólogo le modifica su medicación. Obviamente el paciente creció, el paciente nunca modificó su medicación, llegó el momento de modificar, entonces el paciente empieza a tener control de sus crisis. ¿Qué pasa? Después el paciente, en ciertas situaciones, como el tratamiento es un tratamiento, una dosis importante, ¿verdad? El paciente de repente se olvida de tomar una dosis a la siesta, por ejemplo, ¿verdad? El paciente se acuesta a dormir la siesta, el paciente se levanta por una sensación de ahogo, ¿verdad? El paciente nunca convulsiona despierto, pero el paciente se levanta por una sensación de ahogo y si perdura en el tiempo, el paciente convulsiona, se cae, ¿verdad? Entra en estatus, dura más de 5 minutos, se le interna, se le manda anticonvulsivante. Primero se le controla la convulsión y luego se le manda cargas de anticonvulsivante por suero. Después, ¿qué pasa? Después, un año después, el paciente decide cambiar de fármaco, o sea, busca la posibilidad de cambiar de fármaco por uno menos lesivo. ¿Por qué? Porque hay que decir una cosa, los fármacos antiepilépticos son bastante lesivos, ¿sí? Lastimosamente, estos fármacos pueden interrumpir, pueden generar una dificultad para la concentración, puede generar una somnolencia excesiva, pueden generar en el peor de los casos un problema hepático, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se metabolizan a nivel del hígado. Puede interaccionar con, qué sé yo, hasta con el jugo de pomelo, para que se hagan idea. Entonces el paciente busca como alternativa cambiar de fármaco. Ir por un fármaco más nuevo, ir por un fármaco menos lesivo, ir por un fármaco más inocuo, ¿verdad? El paciente empieza su pauta descendente de su fármaco anterior y empieza con su pauta ascendente del nuevo fármaco. El paciente no responde al nuevo fármaco, ¿sí? ¿Qué pasa? El paciente vuelve a entrar en estatus por segunda vez en su vida, se le interna. Ahí al paciente y este caso cuento como para enseñanza también de ustedes, ¿verdad? El paciente entonces se le interna al paciente, acude el médico, ¿verdad? Después de un día acude el médico tratante y el médico tratante nos explica por qué el fármaco no le responde al paciente. Entonces el paciente dice que, el médico dice que el paciente tiene un síndrome conversivo.
El síndrome conversivo es un trastorno psiquiátrico en el que el paciente somatiza sus síntomas sin una causa desencadenante. O sea, el paciente tiene sus estudios normales, pero no tiene o sea, el paciente tiene sus estudios normales, pero tiene convulsiones, por ejemplo, ¿verdad? Eh, entonces, obviamente, el paciente decide cambiar de vuelta de médico, ¿verdad? Al cambiar de médico, se le cambia de medicación y una frase que les voy a dejar. El mejor fármaco es el que mejor le viene al paciente, muchachos, ¿sí? Esa frase les quiero que les quede. ¿Por qué? Porque el paciente del cual yo le estoy hablando soy yo, sí. Ese es el caso que yo les acabo de contar, es un caso breve de todo lo que yo pasé desde que tengo 5 años de edad hasta el día de hoy, ¿sí? Yo tengo, ¿verdad? Un tipo de crisis epiléptica que es una epilepsia que se llama, o mejor dicho, que se ubica en el lóbulo temporal y hace que yo tenga esa manifestación de aura epigástrica, ¿sí? La mayoría de los médicos lastimosamente no saben o no conocen o no sé, habrán leído en algún momento, pero no correlacionan esta manifestación como un aura de la epilepsia, ¿verdad? Yo le dije que aura ya era una epilepsia. Entonces, el paciente, ¿qué piensan? Que el paciente tiene un reflujo gastroesofágico. Anda a hacerte una endoscopía. Anda a hacerte una endoscopía a ver si no tenés algún tipo de inconveniente a nivel de tu estómago. A ver si no tenés algún tipo de hernia diafragmática. A ver si no hay otra causa que explique el hecho de que vos tengas un reflujo, ¿verdad? Que en realidad no es un reflujo, en realidad es un aura, ¿sí? Un aura epigástrica. Y les cuento que mi caso es sacado del libro. O sea, ustedes leen y van a darse cuenta que toda la sintomatología que yo manifesté en su momento está escrita en la bibliografía, ¿sí? Entonces, por eso yo les digo que siempre, 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 si ustedes no saben algo, muchachos, si ustedes no desconocen, nunca tengan miedo o vergüenza de consultarle a otro colega, ¿sí? Nunca tengan vergüenza de buscar otra opinión. ¿Por qué? Porque ustedes le pueden perjudicar al paciente de forma enorme. Imagínense mi caso, si yo les hablo, el año pasado me pasó eso a mí, ¿sí? Imagínense imagínense dejarle a una persona por más de 5 minutos convulsionando. Imagínense cuántos minutos de ausencia de oxígeno le estoy generando al paciente, ¿sí? Si esa crisis perdura por 30 minutos a 60 minutos, ya hay muerte neuronal, ¿sí? Ya hay muerte neuronal. O sea, imagínense lo grave que puede llegar a ser la situación por el simple hecho no, de no pedir una segunda opinión o de no. Encima les comento que yo ya era médico el año pasado. Yo ya le dije al tratante, ¿verdad? Que no voy a dar nombre porque no vale la pena. Al tratante en ese momento, ¿no te parece que puede ser tal cosa, verdad? Y yo creo que por eso dijo que tenía síndrome conversivo. Habrá dicho, leyó en algún lado y se adjudicó los síntomas, ¿verdad? Pero lastimosamente no fue así. Pero sí, básicamente para que se hagan una idea de cómo se manifiesta eso. Yo cuando voy a convulsionar, eh, yo, mi cuadro inicia con el sueño, ¿sí? Yo tengo que dormir para convulsionar. Por eso es que yo no convulsiono acá dando clase, por ejemplo, ¿sí? Yo tengo que dormir, me levanto, tengo esa sensación de ahogo. De hecho, la sensación de ahogo es la que me despierta, ¿sí? El maxilar inferior se me va hacia la derecha. Si eso no se detiene, siento como que una fuerza me estira hacia el piso, me caigo y empiezo a tener contracciones tónico-clónicas, ¿sí? Y para que se dan una idea, yo ya no siento, yo siento, o sea, yo veo que el mundo vibra, ¿verdad? Yo veo que el mundo vibra, pero yo no siento el dolor en ese momento. Ahora, pierdo el conocimiento porque se generaliza. No siempre se me generaliza, por suerte, ¿verdad? Solamente 2 veces me ocurrió eso. Y después, una vez que termina, yo me encuentro en el piso, en la cama, así que alguien me vio y me levantó y me acostó, ¿verdad? Y siento como si fuera que me pasó un camión encima. Me duele todo el cuerpo. El cambio de humor que tengo es impresionante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque actúa también a nivel de los neurotransmisores, ¿verdad? Se genera un cambio en el estado de ánimo impresionante.
Eh, y nada, ocurre cuando, por ejemplo, me salto alguna de mis tomas de medicamentos y otra vez estoy en un estado de estrés constante y otra vez no duermo bien, ¿verdad? Yo no puedo dormir, por ejemplo, 5 horas nomás, ¿verdad? Yo tengo que dormir por lo menos 6 a 8 horas sí o sí. Entonces, ese es un caso clínico que les puedo comentar para que se hagan idea de cómo se manifiesta esto. Pero que una persona epiléptica puede llevar una vida casi 100% normal, ¿sí? Obviamente no tomo, nunca tomé, no puedo fumar, ¿verdad? Obviamente hay cosas que sí no hago y no puedo hacer, pero sí perfectamente yo puedo manejar, no hay riesgo de que me accidente, ¿por qué? Porque yo no tengo, a no ser que me quede dormido en el volante, pero ahí probablemente me accidente por quedarme dormido y no por una crisis, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los tipos de crisis que se manifiesta, ¿verdad? Bueno, y acá muéstranos otra vez de vuelta lo mismo que ya vimos. ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, profe. Sí, La vez pasada, yo estaba caminando por la vereda y mi vecino estaba convulsionando sí. y yo no tenía idea qué hacer. ¿Qué se hace? Lo máximo que puedes hacer es meterle un pañuelo en la boca. No, lo máximo que puedes hacer es ponerle al paciente de costado. ¿Para qué? Para que el paciente no broncoaspire, para que el paciente no trague, o sea, no se vaya su saliva al pulmón. ¿Por qué? Porque uno tiene tendencia a hipersalivar cuando está convulsionando, ¿está bien? Entonces, para que eso no ocurra, le ladean al paciente, le ponen de costado, piden ayuda, ¿verdad? Porque obviamente puede ser que el cuadro pare como puede ser que no. Piden ayuda porque lo primero que ustedes tienen que hacer es eh, administrarle una benzodiazepina, ¿sí? Y obviamente ustedes no andan con una benzodiazepina en el bolsillo siempre. Yo sí, obviamente, yo ando con una benzodiazepina en el bolsillo. Pero generalmente el paciente no, los pacientes no andan con una, ¿cómo te digo? La gente común y corriente no anda con una benzodiazepina en el bolsillo. Entonces, tienen que ponerle costado y pedir ayuda. Eso es lo único que ustedes pueden hacer. Meterle de repente un pañuelito en la boca para que no se muerda la lengua, ¿verdad? Como les dije, en forma de hueso, digamos, más o menos, ¿verdad? Para no meterle el dedo en la lengua. Ah, y otra cosa, muchachos. ¿Cómo distinguir un síncope? ¿Síncope qué es? Desmayo. ¿Cómo distinguir un síncope de una convulsión? Karina, vos, ¿cómo te parece que vas a distinguir una persona que se desmaya? Porque ustedes tienen que tener en cuenta que una persona puede desmayarse y empezar a temblar. ¿Cómo yo sé que eso es un síncope y no una convulsión? No puede ser por los ojos, no sé. No, no es por los ojos. Tiene que haber varias situaciones. Primeramente, si un paciente está acostado y empieza a temblar, yo no voy a luego a decir que es un síncope. ¿Por qué? Porque el paciente si está acostado tiene una buena perfusión cerebral. El paciente que está acostado es prácticamente imposible que se desmaye, ¿sí? Entonces, yo no voy a decir que mi paciente está teniendo una convulsión si está acostado luego de por sí, ¿verdad? Ahora, se le denomina síncope compulsivo justamente al cuadro en el que el paciente se cae y empieza a temblar, ¿verdad? Eh, ¿Por qué el paciente empieza a temblar? ¿Cuál es el fundamento de que el paciente que se desmaya tiemble? Porque al temblar el paciente genera contracción muscular. Cuando genera contracción muscular hace que el retorno venoso, ¿verdad? Aumente, que aumente ¿cómo les puedo decir? Sí, que aumente el retorno venoso, que favorezca la administración de sangre hacia el cerebro, ¿verdad? O sea, se contrae el músculo, presiona los vasos, eso hace que genere, que aumente la perfusión. Ese es un mecanismo que mi organismo busca para tratar ¿cómo les puedo decir? De compensar ese efecto, ¿sí? Obviamente el paciente que tiene un síncope generalmente libera esfínteres, ¿sí? Se hace pipí, se puede hacer popó también encima, ¿verdad? O sea, de repente una persona que convulsiona puede también tener eso, ¿verdad? Pero no es muy frecuente que ocurra eso, ¿sí? Uno no libera esfínteres cuando convulsiona generalmente. En cambio, si uno tiene un síncope, puede ocurrir liberación de esfínteres. ¿Está bien? Y son un conjunto de cosas, ¿sí? Es un conjunto de cosas que se va a ir generando, que le tiene que dar la pauta a ustedes si el paciente está teniendo un síncope en realidad o el paciente está convulsionando. Y como les dije, buscar ayuda, poner al paciente de costado. Si tienen una benzodiazepina, administrar la benzodiazepina bajo la lengua, ¿verdad? No meter el dedo, pero tirarle ahí la benzodiazepina. O
bien inyectarle, ¿verdad? Pero esas cosas pues es un poco más difícil porque uno que ustedes todavía no saben hacer ese tipo de cosas y otro que no andamos con benzodiazepinas por la vida, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en la que ustedes pueden socorrerle al paciente. ¿En alguna otra pregunta? Si no hay ninguna, dejamos hasta acá entonces y nos vemos la clase que viene. ¿Está bien? Gracias, Dale, profe. profe, gracias. Vale, Gracias, profe. vale, chao, chao.